agresividad es propia del seres humanos. La violencia es uno de los componentes del psiquismo humano. Es más, tiene que ver con algo de la pulsión, de la defensa de la vida también. Y al principio de los tiempos se supone el hombre tenía un despliegue importante de violencia. En el inicio, podríamos pensar, de acuerdo a algunas teorías, por ejemplo la teoría psicoanalítica, dice que al principio no fue el amor, sino que lo que está al principio es el odio. Lo mismo opina un filósofo que es Leviatán, dice que lo que los hombres quieren en su inicio es, digamos, someter al otro, hacerle daño, etc. Hay algo del ser humano que hace que quiera hacer daño, no quiera someter al otro, humillarlo, dominarlo, etc. Es decir, que al comienzo la relación con el congénere, la relación estuvo signada por lo imaginario, por la relación mediata, por la relación directa con el congénere. Y esas relaciones eran relaciones un tanto paranoicas. ¿Por qué? Porque se suponía que ante la presencia del otro quedaban dos alternativas. O se lo atacaban o se huía. Porque se suponía que el otro quería quedarse con algo que nos pertenecía. Digamos, era la relación especular, la relación con la propia imagen y la propia agresividad de vuelta en el espejo del otro. ¿Sí? Entonces, la relación era una relación de rivalidad, de lucha a muerte, ¿sí? Una relación de sospecha, de desconfianza, ¿sí? Y entonces se arma eso que conocemos que se llama el contrato social, la civilización. Lo que viene a poner una intermediación en esa violencia es fundamentalmente el lenguaje. El lenguaje cumple en los seres humanos, además de la cuestión de la comunicación, cumple una función de pacificación, de mediación. Es decir, podríamos decir, la violencia empieza allá donde la palabra pierde su eficacia. La violencia, la agresividad comienza cuando fallan las palabras. Cuando las palabras no pueden cumplir esa función pacífica. Y entonces aparece el insulto, aparece otra cosa. ¿Sí? Entonces, estaba en la civilización, sobre todo en eso que se conoció como el proyecto moderno, la esperanza de que la cultura, la civilización, las normas, etc., pudieran regular y pudieran contrarrestar, pacificar, ordenar toda esta cuestión de las relaciones humanas. Era la tesis civilización y barbarie, ¿no es cierto? Del lado de la civilización, bueno, estaba el saber, la razón, la ciencia, etc. Del lado de la barbarie estaba la agresión, la hostilidad, etc. Esa tesis civilización y barbarie fue puesta en cuestionamiento, y lo que vemos es que la misma civilización, además de tener un elemento pacificador, un elemento ordenador, mediador de las relaciones, también comporta un componente de disgregación, de perturbación, etc. Porque ejerce una cierta coerción sobre los sujetos, todo lo que son las normas, las reglas, los parámetros establecidos, todo eso ejerce una cierta violencia y una cierta coerción sobre los sujetos. La violencia de la que nos quejamos hoy todos los días no es una violencia que tenga que ver, con un resto de primitivismo que no alcanzó a pasar por el tamiz civilizatorio. Es decir, gente que no fue lo suficientemente educada, que no accedió a la escolaridad, etc.
fáciles, ¿no? Sino que la violencia de la cual hoy nos quejamos es fruto del mismo movimiento civilizador. Digamos que llegado a cierto punto de su recorrido, nos reenvía a aquello de lo que nos prometía sacar. ¿Sí? Bueno, esto que parece un poco difícil, se lo explico. Por ejemplo, todo lo que es la marginalidad actual no es producto de una falla en la educación, ¿cierto? No es que no se haya civilizado, digamos que haya restos de selva todavía en nuestra sociedad. No, esa marginalidad es producto del mismo movimiento civilizatorio, por ejemplo, de la fase actual del capitalismo, que produce ese fenómeno que hoy se llama la exclusión. Y la exclusión produce marginalidad, produce pérdida de la referencia simbólica, produce caída de los parámetros comunes. Entonces tenemos esto que podemos llamar una violencia postmoderna. Si hay algo que caracteriza nuestra época, digamos, es que no hay límites, que hay una cuestión ilimitada, hay un exceso, hay una desmesura, exceso en todo, desmesura en todo. Digamos, eso que le llamamos el consumo no es simplemente ir a comprar zapatos al shopping, comprar muchos artículos y objetos en la tienda, sino que es ese movimiento ilimitado a ir siempre en más, digamos, y que no hay límites. Entonces la violencia de hoy en día, a diferencia de otras violencias, donde había una violencia por la coerción de las normas, por la sociedad demasiado rígida, era violencia en respuesta a sistemas demasiado represivos, etc. La violencia actual, digamos, es una violencia que no es en respuesta a otras cuestiones, sino que es una violencia sin razones, una violencia sin sentido, es la violencia por la violencia misma. No podemos a veces muy bien localizarla. Digamos, está desprovista del marco de la razón. Digamos, es sin relato, es sin ideologías, ¿no? Es la violencia de los jóvenes que salen en una 4x4 a golpear a otros chicos de sectores más marginales. ¿Y por qué lo golpean? Y para divertirse. ¿Sí? Es la violencia para la diversión. O los jóvenes que en los barrios marginales le tiran piedras al tren. ¿Por qué le tiran piedras al tren? Y bueno, para divertirse, o le pegan a alguien por la violencia. Es decir, esto que sacan un arma y le tiran a alguien. ¿Qué pasa? ¿Por qué le tiran? Y bueno, porque no había razones para no tirarle, así como no había razones para tirarle porque no lo conocen, no le han hecho nada, tampoco tenía razones para no tirar. Porque todo lo que son los ordenamientos simbólicos, todo eso se derrumba, cae en la figura de autoridad, cae en la función del padre, ¿sí? ¿Y qué es lo que hay? Lo único que pretende establecer algún límite, llamémosle así, el único amo contemporáneo, pero amo no en el sentido del personaje autoritario, sino de ese discurso que abrocha una significación, que puede hacer devenir un sentido, ¿cierto? El único amo es el mercado. El mercado es el amo de todo. Todo se subsume a la cuestión del mercado. Pero el mercado es un amo impredecible porque su esencia es el desplazamiento, es la errancia, es la imposibilidad de aprovechar un sentido, la imposibilidad de aprovechar una significación, la imposibilidad de establecer un sentido para la travesía humana. Entonces no hay ya, digamos, referencias cómodas. Bueno, por consiguiente, hay hoy una imposibilidad de tramitar todo lo que sea la frustración, el malestar, la angustia,
por vía de lo simbólico, es decir, por vía de lo simbólico. Porque hay un otro que ya no escucha. Y si existe una imposibilidad de tramitar por la vía simbólica el malestar, lo que hay es cortocircuito. Proliferan todo esto que se llama hoy en día la patología del acto. La patología del acto son la toxicomanía, la drogadicción, la psicopatía, las perversiones, todo lo que tenga que ver con el pasaje al alma. Bueno, la violencia está generalizada, ¿sí? Y hay violencia de muchos, no es únicamente la inseguridad por el robo, que no piense la gente que no se puede vivir tranquilo con roba. Esa es una parte de la violencia, pero hay violencia en el deporte, hay violencia en la justicia, hay violencia, y yo diría una altísima violencia en el periodismo, ¿sí? Ataques violentos hay realmente en los medios de comunicación, hay violencia en la política, hay violencia en la economía, hay violencia en la familia, en las relaciones de pareja, hay violencia de género que ha proliferado, hay una enorme violencia. Digamos, hay un filósofo esloveno que se llama Jan Sasek, que habla al menos de 3 tipos de violencia. Dice, una de la violencia es la violencia que se ve en la calle todos los días, con la que tenemos contacto y de la cual nos quejamos. Esta violencia que no nos deja vivir y respecto a la cual pedimos mayor seguridad. Hay otro tipo de violencia que es una violencia que no se ve, que es la violencia sistémica, ¿sí? Una violencia que es la que permite y la que se transforma en la causa de esta violencia que se ve todos los días. Y también hay una violencia simbólica que tiene que ver ya de por sí con la cuestión del lenguaje, todo que nos ha sido impuesta la lengua y que tenemos ciertas imposiciones en relación. Nadie eligió la lengua que hablamos, ¿no es cierto? Cada fue impuesta las palabras, la significación de las palabras. Ahora dice Sisek, corremos el riesgo de dejarnos fascinar por esa violencia inmediata, por esa violencia fenoménica que se ve en las calles. Dejarnos fascinar por esa violencia es perder de vista las verdaderas causas de la violencia. Digamos, si nos dejamos atrapar y nos dejamos fascinar por los casos resonantes de violencia, ¿cierto? Que en un robo le arrebatan la cartera a una embarazada y le pegan un tiro en la panza, o ese tipo de episodios, si nos dejamos fascinar por eso, perdemos de vista las verdaderas causas que sostienen toda esa violencia. Lo que podríamos decir que este tipo de violencia del que padecemos es consustancial a la fase actual del capitalismo. Bueno, cae eso que es la ley simbólica. Hay un psicoanalista que se llama Jacques Lacan, que habla de un significante que se llama significante nombre del Padre, y habla de una ley que es la ley simbólica, que es que más allá de las diferencias, de los desacuerdos, de los disensos, etc., hay un punto al que todos nos referimos. Ese punto dice que cuando salgamos a la calle, el que viene de frente no nos va a pegar, que el balcón no se nos va a caer en la maceta, que el auto que viene por la otra cuadra no tiene intención de atropellarnos, ¿cierto? Al menos en eso, que la ley de gravedad va a seguir funcionando, que la manzana va a seguir cayendo perpendicularmente, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiende a caer. Y ahora ya no es tan seguro que el que viene de frente no nos quiera pegar, que el balcón no se quiera caer en la cabeza, que el auto no nos quiera atropellar. Entonces, está la relación paranoica
paranoide, lo que se ha producido en esta época, día de la fase actual del capitalismo, es la rotura del lazo social. Los lazos sociales están un tanto desintegrados. Y si bien hay una integración y hay una universalidad, ¿cierto? Hay una globalización, esa universalidad, esa integración, esa globalización se da a nivel de los simbólicos, se da a nivel de las máquinas, se da a nivel de los ordenadores, de las computadoras, de las comunicaciones electrónicas. Pero a nivel de la relación real entre las personas, las relaciones están resquebrajadas. Digamos, hay gente, a mí me pasa, ¿no es cierto?, que yo tengo amigos en el exterior y no sé a qué se dedica el vecino del lado de mi casa que hace 15 años que vive ahí y no sé ni cómo se llama, ni a qué se dedica, ni nada, ¿cierto? Y vive al lado, lo veo entrar, lo único que veo el auto que tiene porque veo que entra y sale todo. Porque las relaciones la relación social está interrumpida. Y si no están interrumpidas, las relaciones son inestables, son precarias, duran poco tiempo, etcétera, etcétera. Bueno, bien. Yo les quería decir una cosa, ¿no es cierto? Hoy en día hay un mandato al exceso, hay un mandato a lo ilimitado, hay un mandato a la espesura. Y todo esto que es la violencia y el consumo de droga son consustanciales a las lógicas mismas del discurso capitalista. Es consustancial a las lógicas del mercado. Por ejemplo, la drogadicción en décadas pasadas, imaginémonos los años 60, cuando apareció el movimiento hippie, el rock, todo esto de la droga estaba asociada de alguna manera a esos movimientos. La drogadicción era vista como un intento de liberación, un intento de soltarse las amarras, de liberarse de la atadura, de los señalamientos sociales, de la excesiva moral, de la excesiva educación, etc. Entonces era sinónimo de cierta, de levantar amarra, de una cierta libertad. Recuerden estos libros como estas novelas como Los Caminos de Katmandú, el movimiento hippie, el amor libre y todas estas cuestiones, la droga asociada a todo eso, el hippismo, ¿cierto? Hoy en día, la droga, ¿no es cierto?, no es antagónica a la estructura social, no es antagónica al discurso capitalista, al discurso del mercado, sino por el contrario, la droga hoy no es una transgresión, sino que la droga hoy es una obediencia, es obedecer el mandato fundamental del neoliberalismo, el mandato fundamental de la economía actual del mercado y de las lógicas capitalistas. Ese mandato dice, consume, goza, es un mandato de goce, ¿cierto?, de ir siempre en más. Entonces, quien se droga, lejos de estar desobedeciendo al sistema, le está obedeciendo, está cumpliendo el mandato de obedecer. Digamos, porque hoy la droga es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la actual fase del desarrollo capitalista. La droga, el narcotráfico, es uno de los pilares sobre los que se asienta la actual economía del mercado y la fase esta, ¿no? Para concluir, entonces, hay gente que es neoliberal en economía y después pretende ser conservadora en todo lo que hace a los valores, a la moral, a la ética, a las costumbres, a la familia, a los hijos, etc. Y es una enorme contradicción, porque no se puede ser neoliberal, es decir, la libertad total, absoluta del mercado, que además no hay libertad, lo que hay son monopolios, ¿cierto?, corporaciones, mafias, hay una libertad malentendida, la libertad de decir, tengo libertad para explotar al otro, para invadir países, para saquearle los recursos naturales, para esclavizar al otro, para engañarlo, para mentirlo, para contaminarle, para venderle alimentos en mal estado, etcétera, etcétera, etcétera. Esa libertad es una concepción neoliberal errónea del concepto de libertad. Es esto que decía la profesora, eso es libertinario. Me dicen,
Entonces, quieren hacer desaparecer el Estado, quieren desvalorizar la política, quieren que nadie intervenga y quieren transformar a los políticos en meros gestores o meros intermediarios de los negociados de las corporaciones económicas. Por eso todos los intentos de desestabilización que se producen actualmente en Latinoamérica, donde ha habido una cierta recuperación de las funciones del Estado y una cierta revaloración de la política. Entonces, no se puede, ¿no es cierto?, pedir seguridad desde las mismas posiciones subjetivas que son las causantes de los males de los cuales nos tocamos. Digamos, porque hay un pedido de seguridad en vastos, al menos en la sociedad argentina, ¿cierto?, en vastos sectores, se pide seguridad desde los mismos lugares subjetivos que son los que han provocado las cuestiones de la inseguridad. No se puede pedir seguridad desde una posición neoliberal de las cosas, ¿no? Porque precisamente es el neoliberalismo, ¿cierto?, el que ha producido esa operación que se llama exclusión. Que la exclusión no es simplemente la pobreza todavía estaba incluida en los ordenamientos simbólicos. El pobre todavía tenía un lugar, al menos en el diccionario se lo tocaba. Los pobres eran los primeros, los pobres eran inclusive, lo había palabras que lo nombraban. El pobre estaba incluido en el ordenamiento simbólico, tenía una inscripción en algún lugar. El excluido no tiene inclusión en ningún lugar, no existe, no tiene de dónde agarrarse. Entonces, la violencia también es una respuesta a esa falta de insignia, a esa falta de inclusión, a esa falta de inscripción en el otro de la cultura también. Entonces, al menos, ¿no es cierto?, el que está en una banda marginal dice, al menos pertenezco a los Atilas de Villa, no sé, Solidaridad, al menos está inscrito en algo, aún por ese camino negativo que es la violencia. Entonces no podemos solicitar seguridad desde políticas que son las que producen la exclusión y los males de los cuales no podemos pedir inclusión desde políticas segregacionistas, no podemos pedir violencia desde posiciones subjetivas que en sí mismas conllevan la violencia. Sería largo conversar